Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Rodrigo Hermida Liuzzi, soy miembro de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, y hoy les presento este conversatorio y esta presentación sobre el libro Nuestras leyendas para vos y sobre la leyenda y su didáctica. Mi nombre es, vuelvo a decirles, es Rodrigo Hermida Liuzzi, soy profesor a nivel inicial, miembro de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, egresado de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en literatura infantil y juvenil, especialista en educación sexual integral, especialista en lenguajes artísticos contemporáneos. Y bueno, también dicto clases en institutos de formación docente, en profesorados de educación inicial, y dicto talleres ligados a libro álbum y a nuevas formas de pensar la literatura en la actualidad en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, para dar comienzo a este conversatorio, voy a compartirles un PPT. ¿Sí? Bueno, el objetivo de este conversatorio, como miembro de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, es traerles este libro digital y de distribución gratuita titulado Nuestras leyendas para vos. ¿Sí? Es decir, que es un libro que si ustedes entran a la página de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, lo pueden descargar y lo pueden tener, lo pueden leer, lo pueden disfrutar, lo pueden usar en sus clases. Así que esa es la idea. 33 especialistas y referentes de la LIG y miembros de la academia han escrito sus versiones de determinadas leyendas en este libro. ¿Sí? Son 33 leyendas, es muy difícil poder en este pequeño conversatorio hablar de todas las leyendas, pero bueno, la interesante de esto va a ser que a medida que vayamos hablando de las leyendas, partiremos o hablaremos de algunos conceptos teóricos importantes para abordar la leyenda y nos iremos nutriendo mutuamente entre el libro y su didáctica, ¿sí? Entre el libro de las leyendas y la forma de poder abordarlas tanto en una sala, en un nivel primario o hasta en un nivel medio. Bueno, continuemos. Vamos a mover el PPT. Ahora bien, es importante pensar de por qué elegir un libro de leyendas, ¿no? ¿Por qué la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil decide escribir un libro de leyendas? Primero porque las leyendas son un bien comunitario, están realizadas por autores varios, es decir, que no hay una construcción de autor, es decir, que hay reversionistas o compiladores que transforman esa leyenda, se la apropian y construyen una versión sobre esa leyenda, pero por supuesto que es parte del acervo cultural, porque tienen un componente fuertemente folclórico, las leyendas, y como nuestra asociación es sin fines de lucro, decidimos darlo gratuitamente y es una organización federal, es decir, que hay miembros de todo el país constantemente comunicándonos entre nosotros para difundir las tareas que hacemos. Así que bueno, esa es la idea de por qué este libro y por qué tan importante difundir la leyenda y la literatura folclórica en todo nuestro país. Sigamos. Bueno, como decía anteriormente, estas tres características son fundamentales para pensar la literatura folclórica, es decir, su carácter oral, es decir, que está pensado para ser narrado, para ser dicho oralmente. Por supuesto que a nosotras y a nosotros nos llega de manera escrita, porque vivimos en una sociedad donde la escritura tiene un rol muy importante y la lectura también. Sin embargo, la transmisión es oral y tiene marcas de esa oralidad en el texto, pese a que sea un texto escrito, hay marcas de esa oralidad. ¿Sí? El componente anónimo también es importante porque permite su difusión, es decir, que como especialistas decidimos tomar alguna versión y ponerle una autoría, una determinada impronta, pero sin lugar a dudas, la leyenda y la literatura folclórica tienen este carácter de anónimo, ¿sí? Y de transmisión generacional y de boca en boca, es decir, que pensemos, por ejemplo, en la canción de cuna, que se transmite de rama materna, de madre a hija y así sucesivamente, también podemos pensar en que una canción de cuna entre colegas se puede compartir. Una profesora de nivel inicial con otra profesora pueden compartir una canción de cuna que les haya gustado y tanto lo sincrónico como lo diacrónico forman parte de esta continuidad y eh, difusión de la literatura folclórica. ¿Sí? Esto también pasa con la leyenda.
¿no? La transmisión generacional, ¿sí? En un fogón, un encuentro con amigos, siempre surge alguna leyenda para contar y para decir, ¿no? Pero ¿por qué no aplicar esto también a la educación, ¿no? A todos los niveles educativos? Sin lugar a dudas esto se hace, pero nosotros queremos darle una impronta particular desde la academia, ¿sí? Ahora, empecemos a pensar en las leyendas de este libro, ¿no? Hay una que es muy bonita que se llama El regalo de Yassi, de Pablo Pozzoli, eh, que tiene un anclaje histórico temporal, eh, pero es interesante cómo él plantea esto, porque estas son las características de la leyenda, ¿no? Que sea verosímil, que parezca la verdad, alguien me contó esta leyenda, o que haya un anclaje histórico temporal, es decir, que ayer mi abuelo me dijo, ¿sí? O vi en tal barrio, leí que había un papel que decía que había tal personaje que había que tener cuidado, ¿no? Siempre hay un anclaje histórico temporal en la leyenda, a diferencia del mito, que el mito transcurre en un tiempo ideal, onírico, en un tiempo distinto al tiempo real, ¿no? Y me gustó mucho el recurso que utiliza Pablo para construir verosimilitud por medio del relato enmarcado, ¿no? Y también la inclusión del espectador, es decir, que la interpelación al lector, como el título de nuestro libro, ¿no? Nuestras leyendas para vos, ¿sí? Miren, les leo el relato enmarcado. ¿No? Un relato enmarcado es cuando yo construyo un relato dentro de otro relato. Cuento, digo que a mí me contaron esta historia, ¿no? Leamos. Había una vez un señor muy viejito que conocí en un viaje por Paraguay. Era tan viejito que se le amontonaban las arrugas en las mejillas, como si formaran un acordeón. Pero también era muy, pero muy sabio. Él me relató esta leyenda que hoy te voy a contar a vos. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? El marco de que construye esta realidad. Sí, yo vi a alguien que me dijo esto, entonces no es que es mentira, esto quizá pasó, alguien me lo dijo, alguien que me lo contó. Y a su vez, esta idea de para vos, ¿no? El incluir al espectador o al oyente de la leyenda, ¿no? Igual que es otra frase. Ella era chiquita como vos. ¿Quién es ella? Bueno, es un personaje que se llama Luna y Nube, que son dos personajes que tienen nombre en la leyenda. Yo no les voy a contar más para mantener el suspenso y que deciden descender a la Tierra por curiosidad, ¿no? Y ahí empieza la historia. Miren cómo se produce el anclaje con lo cotidiano, el anclaje histórico-temporal que yo quería dejar guardado para, para leerles esta cita, ¿no? No podían contener las ganas de visitar nuestro planeta, aunque sea un ratito, y decidieron que lo harían cuando nadie las viera para no ser castigadas, ¿sí? Porque tenían familiares arriba en el cielo y no querían tener problemas. Entonces dice, las dos se transformaron en hermosas niñas de ojos grandes y cabellos muy largos y descendieron durante la siesta mientras todos descansaban. Es decir, que la siesta, ahí tiene el anclaje histórico-temporal. ¿Quién no durmió en la siesta? ¿En qué territorio de la República Argentina no se duerme la siesta? Yo soy hijo de la ciudad autónoma de Buenos Aires y sin embargo cuando yo era chico los locales cerraban al mediodía y muchas personas dormían la siesta. Hoy se sigue haciendo, pero bueno, las prácticas o la vorágine de lo cotidiano hacen que los locales estén abiertos eh, las 24 horas del día y que la siesta dentro de los locales se haya perdido, pero es una práctica muy común en toda la Argentina. Entonces, miren el anclaje temporal, y esto me permite a mí traer dos personajes imaginarios o enigmáticos que deambulan sobre la siesta, basados en dos versiones de dos colegas, que son Patricia Jaluf y Graciela Bucci. ¿Sí? Dos versiones en relación a la siesta, de dos personajes distintos, de dos personajes legendarios. El Miquilo, que es un ser como un pombero, como el pombero, sería como el pombero riojano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es un duende que rapta a los chicos que no duermen la siesta. Y la solapa, que por momentos pareciera que es una hada buena, sobre todo en Entre Ríos y Santa Fe, en esa zona que se enoja si uno no duerme la siesta o se pone triste, entonces hay que dormir la siesta. Miren cómo eh, lo que nunca quiere hacer uno de chico, que es dormir la siesta, termina en una leyenda, ¿no? Como que también piensan en diferentes lugares, por ejemplo, Santiago del Estero, donde al mediodía el sol arrasa el cuerpo, entonces está bueno que el niño duerma la siesta, y además porque cuando los adultos dormimos la siesta, los niños
andan deambulando por ahí y les puede pasar algo si salen solos, ¿no? Entonces, me parece interesante el anclaje que produce la siesta, el anclaje histórico-temporal, y las dos versiones, ¿no? En dos zonas distintas de nuestro país, dos personajes completamente distintos. Una hada bondadosa y un personaje terrorífico, ¿no? Ahora, esto me permite traer a colación dos conceptos. Primero, el concepto de apropiación, que escribí yo en la revista Eccleston, creo que es la revista número 35, en la cual planteo el concepto de apropiación para las canciones de cuna, pero la canción de cuna es literatura folclórica, así que puede apropiarse, puede utilizarse apropiadamente, por decirlo de alguna manera, para la leyenda. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con apropiación? Que cuando un escritor o cuando un narrador toma la leyenda, se la apropia en el sentido de que la pasa por su propio tamiz y construye una determinada versión. ¿Sí? Se la apropia, la construye, la modifica, guardando, por supuesto, lo más importante de esa leyenda, el componente que no se puede modificar, y da una reversión. Acá es interesante cómo la leyenda fue pululando por distintas zonas y en La Rioja se trabaja de una manera o se piensa de una manera y en Entre Ríos de otra. Es decir, que todo un pueblo, desde lo colectivo, construye una distinta versión de una leyenda. Qué interesante, ¿no? Y después traigo a colación el concepto de coautoría para pensar lo colectivo del doctor Bianchi Bustos en un libro que se llama Saltar y Jugar, Andar por los Aires, el folclore literario en el nivel inicial. ¿Sí? Para seguir pensando en la coautoría, el trabajo colectivo. Y a colación traigo dos leyendas que son iguales, dos leyendas que son iguales pero no lo son, dos versiones conviviendo en el mismo libro. La luz mala de Julia Druyle, de María Julia Druyle, y La luz mala de Claudia Carrizo, ¿sí? Con dos reversiones, dos modificaciones de esa misma versión. Es decir que dos autoras dando nuestra versión de una misma leyenda que es La luz mala. María Julia Druyle desde el narrador explicativo y Claudia Carrizo desde la idea de elección, que las dos me parecen sumamente interesantes. Claudia Carrizo plantea a un personaje que, lleno de oro, muy altanero, que decide cruzar un río bravo, que es tan bravo como él mismo, y que al final el río le termina sacando o enseñándole una lección, porque las leyendas tienden a, a plantear este final justo, ¿no? El que las hace las paga, y es decir, que este hombre altanero y como creído termina siendo tragado por el río, por ese río bravo que es más bravo que él, y lo termina ahogando y queda todo ese oro en el río y ese es el reflejo de la luz mala. Muy interesante esta versión. Y por otro lado, María Julia Druyle, que nos va llevando a la leyenda, pero desde un narrador explicativo, como un narrador científico que descree de la leyenda, empieza a explicarla de la luz mala científicamente, para que casi al final de la historia termina pasando la leyenda, ¿no? Muy interesantes las dos versiones, así que les recomiendo que las lean. Seguimos pensando nuestras leyendas y traigo una que escribí yo, una reversión de la leyenda del Tucán, en la cual me parece interesante otra versión de la leyenda cuando explica la causa de algo, ¿no? Es decir, que yo en esta leyenda tomo por qué el tucán tiene el pico tan grande y tan incómodo, ¿no? Bueno, por supuesto que el personaje antropomorfizado es parte de nuestra historia folclórica, no tengo por qué explicarlo, porque es claramente así. Podemos hasta hacer un conversatorio aparte de eso, herencia de la fábula, y si piensan en Gustavo Roldán, por ejemplo, que es un gran compilador y un gran escritor de cuentos e de historias sobre animales y personajes antropomorfizados, se darán una idea de lo que digo, y muchos diseños curriculares del país plantean que para los niños pequeños está bueno partir de personajes que tengan características de los seres humanos, pero que sean animales, ¿sí? El zorro, el quirquincho, el conejo, la liebre, y un montón más. Y me parece interesante también rescatar esto que también lo hace Gustavo Roldán de la estructura dialogada, ¿no? De que dos personajes, uno más pícaro y otro menos pícaro, y uno más humilde y otro más arrogante quizá, se encuentran e intercambian y siempre el final justo como decíamos antes, ¿no? Este tucán que se quiso hacer el canchero, que quiso cambiar un pico, para beneficiarse termina
con el pico y ese sonido estrepitoso que hace un tucán y que en definitiva es el motivo por el cual tiene ese pico, por portarse mal, digamos, y, y así trae la lluvia en las zonas del norte de nuestro país, ¿no? Este maravilloso tucán. Seguimos. A su vez, también, como dije, la explicación de la causa de un objeto o de un elemento, también podemos pensar en un origen. Y aquí les traigo la leyenda del venado tuerto de Alma Solar, en la cual se explica el origen de una ciudad a partir de una geografía conocida, a partir de un lugar que porta en sí mismo, en su topografía, una leyenda. La idea de este venado que escapa del malón y es el salvador de una ciudad o de un fuerte para que cuando el malón se aproxima, sabemos que se aproxima porque viene ese venado tuerto que está lastimado por ese malón a ayudarnos. ¿Sí? Y vean cómo también se fusiona la tradición gaélica, ¿no? La tradición gaélica en esta historia de Venado Tuerto, una ciudad de Santa Fe que tiene el nombre de la leyenda. Y cómo Alma Solar es interesante cómo toma un recurso escrito y pone la nota al pie y pone una explicación del fundador, ¿no? Entonces tenemos las dos cuestiones. Por un lado, la leyenda oral que transmite y la presencia de una ciudad dentro de esa leyenda. Ahora bien, partamos de algo que es fundamental para pensar la leyenda, que es el camino del héroe, ¿sí? Lo que hace el héroe. Para eso traigo a colación a Ortiz y Lilo, un libro muy interesante que se llama Mitos y Leyendas. ¿Por qué mitos y leyendas para todos? Donde ellos dan un raconto de lo que es el periplo del héroe, ¿sí? Cito para eso, ¿no? El camino del héroe es una constante en las culturas de todo el mundo, ya que representa la búsqueda de todo hombre. El encuentro consigo mismo y sus poderes, un lugar en la sociedad, la aceptación y el reconocimiento de los demás. Alcanzar este propósito no es fácil y puede llevar toda una vida, ¿sí? Y esto es lo que es su atractivo, ¿no? Que nos muestran que pese a las dificultades, todo es posible y se puede resolver, ¿no? Una señal de esperanza y de buen ánimo, por decirlo de una manera, para seguir construyendo nuestra humanidad. Eso nos trae la leyenda y el periplo del héroe, en donde uno tiene un personaje que parte en busca de algo, lo encuentra y vuelve para modificar ese pueblo y para darle otra vivencia, otra vida, otra continuidad a ese pueblo que estaba con algún problema, ¿sí? Bueno, en el regalo de Yassi de Pablo Pozzoli sucede esto muy interesante, que es el regalo de la yerba mate, que le dan tanto Luna, que es el personaje principal, con la otra personaje que es Nube, ¿no? Luna y Nube descienden para hacer diabluras o travesuras en la Tierra, pero tienen un problema. De repente las empieza a perseguir un hombre, y uno dice, uy, un hombre que las persigue, y uno dice, ¿qué pasó acá? Yo cuando la empecé a leer me sorprendí, y después las persigue un yaguareté. Después nos damos cuenta que ese hombre no tiene, no, es todo lo contrario, no las persigue para hacerles daño, pero uno piensa, dos niñas en un bosque, un hombre que las persigue, nos vamos a los cuentos tradicionales, nos empezamos a preocupar. Ahí es admirable cómo Pablo nos va llevando a esa atmósfera, y de repente, cuando el yaguareté ataca, es el personaje de este viejito que se pone en el medio y defiende a estas dos niñas, y gracias a esa defensa, en regalo, le dan la planta de yerba mate, ¿qué puedo decir? Argentina, yerba mate, iluminada con esa claridad de luna que la hace tan especial y tan potente, ¿no? Y cómo, gracias a esa yerba mate, siempre podemos estar en compañía de alguien compartiendo un mate, ¿no? Muy interesante la leyenda, muy potente esta idea de argumento y trama, ¿no? En el sentido de que me gustó cómo la historia o la leyenda que cuenta Pablo parte de una trama en la que el argumento no está tan armado estructuralmente, ¿no? Es decir, que el personaje no parte de ningún lado, ya in media res ingresa en la historia cuando las dos niñas surgen, ¿sí? Porque el personaje que nos interesa es ese viejito guaraní que está en segundo plano porque es el que trae la yerba mate, ¿sí? Entonces, es interesante como el argumento, que es lo lineal, se va entretejiendo por una trama que empieza a llevarlo de otra manera. Entonces ahí, quizá para el nivel inicial yo trabajaría en segundo ciclo, en nivel medio,
en el nivel inicial, cuando la trama acciona más que el argumento, habría que revisar eso, ¿no? O modificar la leyenda, que para eso es una leyenda, para poder reversionarla y modificarla para que pueda el espectador disfrutarla y entenderla también, ¿sí? Ahora, el carácter oral de la leyenda hace que existan fórmulas de apertura y cierre, epítetos, repeticiones de secuencias, ¿sí? Los tres hermanos, las tres pruebas que tienen que hacer, y la linealidad de la trama, eso lo decíamos, ¿no? Que la linealidad tiene que coincidir con el argumento, que no sea muy confusa dependiendo del nivel al que nos referimos, y las fórmulas de apertura y cierre son mágicas, ¿no? Como pasa en los cuentos, el había una vez que abre a los chicos y abre al espectador estar atento y entrar en ese mundo mágico, ¿no? Yo siempre que digo, hablo de los epítetos, son esas fórmulas que tiene la oralidad como estrategia memotécnica para recordar o para decir algo que uno ya lo describe al personaje desde ese epíteto, como el poema del mío Cid Campeador, cuando dice, Ruy Díaz de Vivar, el que en buen hora ciñó espada, ¿no? Y quizá el juglar en ese momento que pronunciaba esa frase, pienso yo, ¿no? Es una hipótesis que hago, a medida que decía esa frase, iba pensando lo que iba a decir después y esa frase que ya tenía memorizada le servía como puntapié para seguir pensando, como un poco hacen los raperos, ¿no? Que tienen una estructura armada cuando se enfrentan en las batallas y dicen la base y después van modificando sobre eso, ¿no? Miren cómo al final el componente de la oralidad o la poesía o el Cid campeador puede colarse entre los raperos, ¿no? Qué interesante como la poesía nunca muere y siempre está presente. ¿Sí? Bueno, con esto quiero ir cerrando. Aquí les dejo el PPT para que ustedes con su celular puedan descargarse gratuitamente todo el libro de las leyendas. Espero que lo disfruten como yo he disfrutado difundir este conversatorio, escribir la leyenda y conversar con mis colegas sobre esto, que para mí es un orgullo y un honor formar parte de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. Y aquí les dejo las formas de comunicarse con nosotros. Tienen el Instagram y el Facebook. Así que bueno, voy a dejar de compartir para saludarlos con un caluroso saludo y nos vemos en el próximo conversatorio y siempre la academia está en mi corazón. Así que les vaya muy bien. Chau, chau.